Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo se estudian los puntos de corte con los ejes y el signo de una función a partir de su gráfica. En primer lugar, como todos sabéis, tenemos el eje horizontal, eje X o eje de abscisas, y tenemos el eje vertical, eje Y o eje de ordenadas. La función podrá cortar varias veces al eje X y como mucho una vez al eje Y, ya que para un único valor de X, que es el X igual a 0, solo puede haber un valor de Y, que es el que sea el punto de corte en caso de que corte el eje Y. Vale, entonces, nosotros tenemos que indicar puntos de corte con el eje X y con el eje Y, ¿vale? Y luego vamos a indicar posteriormente el signo, que podrá ser positivo o negativo. Vamos a empezar por los puntos de corte. Es algo bastante sencillo. ¿En qué puntos corta la función al eje X? Pues en aquellos en los que pasa por encima del eje X. Y esos son puntos que tendrán unas coordenadas. Entonces, el primero de ellos es el menos 5 de la X. Vale, pero ¿cuál es su Y? Su Y es 0. Todos aquellos puntos que están sobre el eje X tienen Y 0, ¿vale? De hecho, esa es la condición matemática de punto de corte con el eje X, que la Y vale siempre 0. Entonces, el primer punto es este. El segundo, sigo por aquí, es el menos 2, 0. Como son puntos, los puedo separar con comas o con punto y coma, porque son puntos independientes entre sí. No hay unión aquí, no está la U de unión, porque no estoy juntando intervalos. Este punto de aquí es el 3, 0. Y el último punto que tenemos de corte con el eje X es este, que es el 7, 0. Bueno, pues esos son todos los puntos de corte con el eje X. Veamos ahora el punto de corte con el eje Y. Solo hay uno, y es este de aquí, ¿vale? ¿Ese punto qué coordenadas tiene? De la X, 0, porque la condición matemática de punto de corte con el eje Y es que la X debe valer 0, y de la Y, en este caso, 4. Bueno, pues ahí habría sacado todos los puntos de corte de la función con los ejes de coordenadas. Vale, ahora fijaros, si yo considero esos puntos de corte con el eje X, ¿vale? Solo los del eje X, esos puntos de corte me dividen en intervalos el eje X entre aquellos intervalos en los que la función está por encima del eje X, por tanto toma valores positivos, como por ejemplo aquí. Ahí la función, la línea roja, está por encima del eje X. Y hay intervalos en los que la función está por debajo del eje X y por tanto toma valores negativos. Aquí vuelve a estar por encima del eje X, toma valor positivo, hasta que vuelve a cortar, toma valor negativo, hasta que vuelve a cortar, toma valor positivo. Esos son los intervalos de positivo y negativo, que son los distintos signos que toma la función, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del signo, ya no hablamos de puntos, sino de intervalos que se expresan en sus coordenadas en el eje X. Por tanto, empezamos con positivo. ¿Desde dónde viene siendo positivo? Desde la X menos infinito. Y será positivo hasta este punto de aquí, que es el menos 5. Y ahora empieza a ser negativa, porque empieza para bajar debajo del eje, en la parte negativa del eje Y. Pues desde menos 5 es negativa hasta que vuelve a cortar en menos 2. Los intervalos de signo positivo y negativo son siempre abiertos, no uso corchetes, solo paréntesis, ¿vale? Ahora vuelve a ser positivo, de menos 2, positivo, 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 hasta que vuelve a cortar el eje en el punto 3 de la X. Y ahora vuelve a ser negativo, desde este punto 3 hasta el punto 7 de la X. Y luego vuelve a ser positivo desde el punto 7 de la X hasta el infinito. Bueno, pues así se estudian los intervalos en los que la función tiene signo positivo y signo negativo. Veamos más ejemplos. Vamos a empezar con los puntos de corte con el eje X. Aquí tenemos uno que será menos 7, 0. Aquí tenemos otro que será menos 2, 0. Y aquí tenemos otro que será el 4, 0. Vamos ahora con el eje Y. Tenemos este punto de corte con el eje Y, que es el 0, menos 4. Y ahora vamos a ver el signo. Fijaros, es signo positivo entre menos 7 y menos 2. Y es signo negativo entre menos 2 y 4. Y ya está, porque la función no existe a la izquierda de menos 7
ni a la derecha de 4, así que habríamos terminado. Veamos esta otra función de aquí. ¿Dónde corta esta función el eje X? Bueno, pues el primer punto es este, que es el menos 5, 0. Y lo vuelve a cortar aquí, en el menos 1, 0. Lo vuelve a cortar aquí, en el 1, 0. Y lo vuelve a cortar aquí, en el 6, 0. Y la última vez que lo corta es aquí, en el 8, 0. Bueno, pues ahí tenemos todos los puntos de corte con el eje X. Veamos ahora con el eje Y. Esta función no corta el eje Y, porque el valor x igual a 0 no está en su dominio. Tiene una asíntota vertical en ese punto, ¿vale? En el punto x igual a 0. Por tanto, no corta. Veamos ahora el signo. A la izquierda del menos 5 es positivo y venía siendo positivo desde la x menos infinito hasta menos 5. Y aquí empieza a ser negativo. Desde menos 5 hasta menos 1. Y sigue siendo negativo. No. Y aquí empieza a ser positivo. Desde menos 1 hasta 0. Pero aquí a la derecha de 0 es negativo. Desde 0 hasta 1. Y ahora empieza a ser positivo. Desde 1 hasta 6. Y luego será negativo. Desde 6 hasta 8. Y después será positivo desde 8 hasta infinito de la x. Y de esta forma serían los intervalos de signo positivo y signo negativo de esta función. Veamos la última. Para empezar, los puntos de corte, el primero que tenemos es este, que es el punto menos 5, 0. Recordad, condición matemática del punto de corte con el eje X es que la y debe valer 0. Vamos con el siguiente punto de corte con el eje X, es este, menos 1, 0. ¿Cuál será el siguiente? Este de aquí, el 2, 0, y ya no vuelve a cortar. En cuanto al eje Y, tenemos este punto de corte de aquí, que es el 0, menos 3. Recordad, condición matemática del punto de corte con el eje Y es que la x valga 0. Signo, la función es positiva entre menos 5 y menos 1. Luego la función es negativa entre menos 1 y 2. Y por último, la función será positiva desde 2 hasta infinito. Y de esta manera se estudian los puntos de corte con los ejes y el signo de una función a partir de su gráfica. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo.